En unos minutos nos acompañará ya la doctora Sandra Mancinas. Tuvimos ahí un retraso por la cuestión de la comida y le está entrevistando Comunicación Social. Pero me voy a dar la oportunidad de, nuevamente agradecer su presencia, saludarlas y leer el currículum de la doctora Sandra Mancinas en breve, una semblanza. Sandra Mancinas es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Estudió la maestría en Trabajo Social y el doctorado en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un postdoctorado en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ha realizado estancias de investigación en Suecia y en Brasil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su trabajo es sobre repercusiones de la violencia familiar en la vida laboral de las mujeres asalariadas del municipio de Durango. Fue premiada por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, el CEPAVI, de Jalisco, como la mejor tesis de maestría en 2005. Sus líneas de investigación son familia y políticas sociales, intervención social, género y violencia, y actualmente forma parte de un proyecto sobre estudios y familia con universidades de Europa y una universidad de América Latina. Es autora de diversos artículos científicos y capítulos de libros, así como coordinadora de algunas obras, entre las que destacan El olvido de los años, Envejecimiento, violencia y políticas sociales, así como los artículos La construcción del sujeto de intervención en trabajo social, un análisis desde la perspectiva histórico-crítica, y desde 2007 se desempeña como profesora e investigadora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ustedes la doctora Sandra Elizabeth Mancinas. No sé si queda desde aquí. Aquí está el apuntador, ahí está el cañón. Para darle vuelta. Sí. Si alcanza. Este es para adelante, ¿verdad? Sí. Pues entonces prefiero. ¿Te traigo tu agua? Sí, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Adriana Ocio por la invitación. Gracias. Y bueno, primeramente agradecer a todos el día de hoy por su presencia. Para mí es muy importante poder compartir estas ideas con ustedes, que son el motivo de ser de nosotros, los docentes, y sobre todo me gustaría que esta tarde nosotros nos quedemos con una idea importante para reflexionar, y la idea importante para reflexionar el día de hoy me parece que es muy sencilla y tiene que ver, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo de esta conversación, es que no porque existan modelos o formas de intervención que pueden llegar a ser dominantes o importantes o seductoras o aparentemente buenas, tenemos que seguirlas de manera crítica los trabajadores sociales. Entonces, el día de hoy justamente les voy a hablar sobre una técnica de intervención, está implicada dentro del desarrollo de la conferencia, y esta estrategia de intervención o dispositivo de intervención se conoce como coaching. Seguramente ustedes lo conocen o han oído hablar de él. Entonces, esa es la idea con la que me gustaría que nos quedáramos el día de hoy. Es una idea sencilla, pero que me gustaría que lo reflexionaran, y que si tienen preguntas al final de mi presentación, pues con toda confianza me las hagan. El tema de mi conferencia, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, es regímenes de producción e implicaciones ético-políticas en la formación de trabajo social. El objetivo, permítanme, voy a encontrar mi archivo aquí en el teléfono para no estar volteando. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, son dos objetivos los que vamos a desarrollar esta tarde. El primero de ellos es explicitar las formas en que el modo de producción flexible o modo de producción toyotista se objetiva en la formación de nosotros los trabajadores sociales. Y el segundo objetivo
es problematizar sobre las implicaciones ético-políticas que la implementación de este modo de producción trae consigo a los trabajadores sociales y su sustrato teórico-filosófico, que es el humanismo liberal burgués. Cómo el humanismo liberal burgués está influenciando en la práctica de los trabajadores sociales en México y por qué razones nosotros debemos analizarlo críticamente. Esos son los supuestos teóricos que dan sustento a esta presentación. ¿Por qué hablar de los modos de producción o del modo de producción flexible o del modo de producción toyotista, como se le conoce? Porque partimos de la idea, yo parto de esa hipótesis, de que el modo de producción, desde los modos de producción se configuran las formas de intervención de nosotros los trabajadores sociales. Ustedes pueden pensar que cómo es que eso ocurre, si eso se desarrolla, esos modos de producción se desarrollan en la industria automotriz, en la fábrica, cómo es que llegan hasta nosotros, los trabajadores sociales. Yo parto de la idea de que tiene muchísima relación y uno de esos dispositivos, como lo mencioné hace un momento, es el coaching. Entonces, bueno, desde el modelo de producción toyotista, entonces, se crea una realidad sobre la que se interviene. No solo desde el modo de producción toyotista, ya desde el modo de producción fordista o desde los modos de producción, hay un libro muy interesante que ojalá puedan ustedes leer, es de un filósofo que se llama David Harvey, y él habla de cómo durante el Fordismo, Henry Ford en Estados Unidos contrató a muchos trabajadores sociales para que pudieran mantener ese modo de producción, el Fordismo. Bueno, en ese libro ustedes pueden encontrar cómo eso ocurrió, cómo ocurrió ese proceso histórico. Entonces, de ahí yo tomo este supuesto, que la realidad sobre la que se interviene es creada desde los modos de producción, desde el modo de producción en este caso toyotista, pero no solo. Y también al mismo tiempo se va creando un sujeto o un tipo de hombre sobre el que se busca intervenir. Cuando me refiero a un tipo de hombre, me refiero al género humano, no a los hombres solamente como género. Y que además ese modo de producción reproduce una ética. Ahorita vamos a ver cuál es esa ética que reproduce el modo de producción. Y se encarna en estrategias metodológicas, que pueden llegar a ser o son, desde mi punto de vista, cuestionables. Bueno, vamos a empezar diciendo que el sustento teórico-filosófico del modo de producción flexible es el humanismo liberal burgués. Como les decía hace un momento, esta idea del humanismo liberal burgués o este concepto es desarrollado por David Harvey. Y él dice que el humanismo liberal burgués básicamente se sustenta lo dice textualmente, en una ética sensiblera que favorece que los modos de producción puedan seguirse generando y seguir generando ganancia. Pero, ¿en qué consiste básicamente esta filosofía del humanismo liberal burgués? Ustedes ahí en las imágenes están viendo que imágenes donde la centralidad de todos los procesos sociales son las personas de manera individual. Esa es una de sus características, que toda la explicación de los problemas sociales, cualquier problema social que tenga la persona, la explicación que se da desde el humanismo liberal burgués es que la persona no ha hecho lo suficiente, no se ha esforzado lo suficiente o ha hecho cosas inadecuadas que lo llevaron a la situación en la que se encuentra. Entonces, que la manera de resolver esos problemas sociales a los que se está enfrentando o que está padeciendo, que está sufriendo, la manera de resolverlos es, como lo pueden ver ustedes ahí en el círculo, el crecimiento personal. El crecimiento personal que si nosotros desarrollamos humanamente a las personas, pues ellos van a resolver sus situaciones problemáticas. Así de entrada parece que no existiera problemas o no suena lógico el argumento. Sin embargo, eso es problemático, ahorita lo vamos a ver. Entonces, las características del humanismo liberal burgués en términos ontológicos, epistemológicos, éticos,
ético-políticos y metodológicos las podemos ver retratadas en la diapositiva que ustedes tienen ahí. En primera instancia, se los comentaba hace un momento, filosofía del humanismo liberal burgués, como lo ven ahí en la primera columna, en la parte ontológica, es decir, la concepción que tiene esta filosofía de la realidad social y del sujeto es totalmente individualizada. Y entonces, como es totalmente individualizada, los sujetos no se van a analizar en sus comportamientos como producto de una colectividad, sino más bien se analizan a partir de sus propias emociones. Se trata de un sujeto altamente emocional. Con esto no quiero decir que no sea importante y que nosotros no tenemos emociones, ni que éstas no sean importantes. No, lo que estoy tratando de decir es que este humanismo liberal burgués, la parte emocional la tiene magnificada. Entonces incluso nos hace creer que las emociones que nosotros sentimos provienen únicamente de nosotros. Pero en el ámbito de la sociología y de la misma psicología social, hay distintos autores que hablan de cómo se crean emociones o cómo las emociones siempre surgen de manera colectiva. Efectivamente, se encarnan de manera individual en cada uno de nosotros, pero su proceso se generan colectivamente. Pero para el humanismo liberal burgués, entonces, hay una acentuación en estos sujetos, verlos de manera emocional. Y de esta forma se cree que transformándose a sí mismo, siendo positivo, se va a transformar automáticamente también el mundo. La última parte que ustedes ven ahí, de que el sujeto entonces se tiene que mostrar optimista, aunque aún ante distintas formas de barbarie, es una implicación ética para el trabajador social. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros estamos utilizando indiscriminadamente esa estrategia o estrategias donde trabajamos con las emociones de los sujetos, ni siquiera, por un lado, ni siquiera es nuestro campo disciplinar, porque es el campo de la psicología, pero por otro lado, trabajar dándole un acento mayúsculo a la parte emocional con este tipo de estrategias como el coaching, que es como la más conocida, lo que estamos haciendo muchas veces es invisibilizar procesos de explotación o procesos de barbarie, porque el coaching es una estrategia que viene del ámbito empresarial y que ha sido creada justamente con la idea de que los trabajadores produzcan más y produzcan más con un estado de ánimo amigable, contentos. Eso no tiene nada de malo, estar de buenas y ser amigable y estar contento, eso no es algo reprobable. Pero lo que es éticamente cuestionable es cuando invisibilizamos todas las causas externas o estructurales que originan los problemas sociales para tratar de entender que únicamente los problemas sociales están dentro de la persona y que por lo tanto también se van a resolver únicamente si la persona cambia de actitud o cambia de estado de ánimo. Pero además, en la parte epistemológica, que es la segunda columna que ustedes están viendo, la que se refiere a analizar el tipo de relación que se establece entre nosotros, trabajadores sociales, y los sujetos sobre los que intervenimos o con los que intervenimos, aparentemente se establece una relación de equidad, de igualdad, pero es una relación de equidad o de igualdad que está enmascarada, porque ahí hay una jerarquía generalmente de clase social implícita, y esa jerarquía de clase social implícita es porque este tipo de estrategias, los intereses que cuidan o los intereses que van a preservar son los intereses de la clase alta o de la clase que es propietaria de los medios de producción. Entonces, la posición del trabajador social, en este caso, siempre va a ser de mayor jerarquía que la de los sujetos de intervención. Luego, en la parte ético-política, se los decía también al principio cuando estábamos discutiendo esta parte de esta dimensión ontológica, la parte política básicamente se considera una dimensión altamente emotiva y entonces la práctica de los trabajadores sociales ya no está orientada a
a generar bienestar social, bienestar colectivo o a transformar situaciones problemáticas o a convertirse a agente de cambio, así como nos dicen en los primeros semestres, sino que está dedicado a gestionar la subjetividad. ¿Pero cuál subjetividad? Aquella subjetividad que es problemática, no la subjetividad, no cualquier subjetividad, sino aquella que puede ser problemática para generar procesos de producción óptimos. Y entonces la centralidad de mi conversación el día de hoy va a estar en eso, en qué dilemas ético-políticos plantea utilizar este tipo de dispositivos. Y en la parte metodológica, algo que se está convirtiendo en algo en una situación, digamos, seria, de tener cuidado y también diría yo un tanto peligrosa, es que la literatura que está respaldando, o que se está respaldando este tipo de prácticas, es la literatura que se conoce como psicología de bolsillo. No es una psicología seria, no viene del campo del conocimiento científico, sino viene de conocidos motivadores nacionales e internacionales. César Lozano, Coelho. Entonces, ese tipo de literatura no es literatura en la que tenga que apoyarse en ningún programa curricular ni ninguna malla curricular, porque corresponde a otra dimensión de la vida cotidiana. No es proveniente de ningún círculo científico. Y bueno, entonces eso de manera general es lo que plantea o las características del humanismo liberal burgués en esas 4 dimensiones. Y cómo, de manera más puntual, cómo la realidad es concebida en los regímenes de producción flexible, es decir, cuando hablamos de esta parte que les comentaba al principio, de la parte o de la dimensión ontológica. Ahí se los puse con esquemas porque esos esquemas, si ustedes le dan en el buscador de Google, les van a salir. Entonces hay algo que se llama fitness emocional. Ahí lo ven ustedes en esa diapositiva. Entonces, hay que tener cuidado porque este tipo de estrategias son muy seductoras. ¿Por qué son seductoras? Porque son rápidas, porque usan un lenguaje atractivo, fácil, y porque nosotros creemos muchas veces, caemos en la ilusión de que con eso efectivamente nosotros estamos transformando el mundo. Se cruza con nuestro deseo de trabajadores sociales de efectivamente convertirnos en agentes de cambio. E incluso se ha llegado a simplificar la concepción de la realidad en fórmulas como la que ustedes pueden ver en la diapositiva. Mi realidad, o sea, ya no es la realidad social, sino la realidad es como tú la concibas y es tu realidad. ¿Y qué implica o cómo se conforma tu realidad? Ahí no aparece ninguna causa estructural que tenga que ver con situaciones económicas o culturales de una sociedad o políticas de una sociedad, sino tiene que ver con, fíjense ustedes ahí, con mis pensamientos más mis sentimientos, eso es lo que va a generar mi actitud. O sea, no hay absolutamente ninguna mediación en torno a cómo los procesos, por ejemplo, Ciudad Juárez, Monterrey, de donde yo vengo, lo sabemos, a cómo los procesos de violencia, o sea, tienen implicación en eso. O sea, no podemos decir que esa realidad externa, macroestructural, no nos afecta. Pero esta idea del fitness emocional, que forma parte de esas estrategias de coaching, pueden llegar a ser, bueno, hasta Jordi Rosado tiene sus libros de este tipo de estrategias. Y yo creo que los trabajadores sociales debemos de ser muy cautelosos de usar este tipo de literatura o este tipo de perspectiva, porque, como lo mencionaba hace un momento, reproducen una realidad social que sigue siendo inequitativa y una realidad social que no profundiza, un análisis de la realidad social que no profundiza en aquellos elementos que influyen para la génesis de problemas sociales que son muy complejos. Entonces, la realidad social, como se los decía hace un momento, es explicada siempre a partir de criterios individuales, de manera que las características personales de los sujetos es lo que genera esos problemas sociales y, repito, no existe ninguna mediación con relación al contexto histórico. Eso va generando un tipo de sujeto
y un tipo de sujeto donde cada vez los procesos de explotación o de nuevas formas de trabajo esclavo están muy invisibilizadas. Ustedes pueden ver en la fotografía ahí cómo está una persona trabajando desde el hospital. El nivel, o sea, las fronteras entre el espacio doméstico y el espacio laboral se están borrando cada vez más, y algunos consideran que eso está bien, que es positivo, que incluso se generan espacios como lo que se conoce como espacios de, creo que se llama coworking, que son espacios donde la gente puede incluso rentar un lugar e ir a trabajar ahí y no depender directamente de un trabajo o de un empleador en una oficina, sino trabajar de manera autónoma. Eso a lo mejor en una edad está bien, pero en el momento en que te das cuenta que si tú no generas condiciones para una pensión en el momento en que seas adulto mayor, y si no generaste históricamente la acumulación de un fondo de ahorro para tu jubilación, pues entonces vas a tener un serio problema para sostenerte, para solventar tus gastos, para vivir cuando seas adulto mayor. Entonces, ese sujeto que se propone desde este modo de producción flexible es un sujeto que tiene esas características, como ustedes lo pueden leer ahí. Es un sujeto que se encuentra las 24 horas del día a disposición de su empleador, a través del teléfono celular, a través del WhatsApp, a través del Instagram, del Facebook, de los correos electrónicos también. Entonces, dice esta autora italiana, Micaela Marzano, si ustedes tienen oportunidad de leerla, hay un libro de donde yo saqué esta idea, que se llama Nacidos para Triunfar. Y ella ahí hace una crítica justamente de este modo de producción, y ella entonces dice que se ha sustituido la violencia laboral de la cadena fordista por una violencia mucho más sutil, de la gestión empresarial. Entonces, esa violencia más sutil tiene que ver con convencer al sujeto de que él lo puede todo, de que él lo puede cambiar todo y que solamente es una cuestión de que se disponga a hacerlo para poder cambiar cualquier cosa, ¿no? La realidad social. Y además se ven obligados a soportar esas condiciones porque se genera como una especie de, como de manipulación. Con esto, cuando hablo de la manipulación, no significa que nosotros seamos autómatas que no pensamos, no, ahorita vamos a ver más adelante que David Harvey hace una reflexión y dice, bueno, ¿cómo es que todo esto ocurre? ¿Cómo, si son procesos tan nocivos, cómo es que nosotros los aceptamos? Ahorita vamos a ver qué propone él o por qué se llegan a conjuntar elementos tanto sociales como individuales para que eso suceda. Y nosotros nos convencemos de que sí, efectivamente, para estar bien, pues tenemos que fortalecer nuestra autoestima, tenemos que no ser problemáticos, no ser personas tóxicas, todos esos conceptos que circulan mucho a través de las redes sociales, que tienen una parte de verdad, pero la forma en cómo eso está siendo cooptado para lograr ciertos fines es lo que hay que poner a discusión. Y la ética en este concepto, en esta filosofía del humanismo liberal burgués, la ética es una ética que favorece la despolitización de los sujetos, porque las emociones que dan pie a que la gente proteste, a que la gente se indigne, no son emociones positivas, entre comillas lo de positivas, pero si, por ejemplo, la gente está feliz o aparentemente finge estarlo y existen una serie de emociones o un grupo de estados emocionales que es considerado como no idóneo o como esos estados emocionales son considerados como problemáticos o como que la gente que tiene esos estados emocionales es considerada gente tóxica o un mal empleado o un mal trabajador, entonces nosotros, como no queremos corresponder con ese estereotipo o con esa etiqueta, empezamos a comportarnos en esa gama de emociones que aparentemente, que incluye
pues no protestar o no decir cuando uno está molesto, cuando uno no está de acuerdo en hacer ciertas cosas en el ámbito laboral. Es visto la ética que se reproduce desde esta filosofía del humanismo liberal burgués, es mal visto. Entonces, los sujetos son altamente emocionales y, como les decía hace un momento, si siempre estamos en estado de felicidad, si no nos indignamos por cosas que suceden, pues eso nosotros tampoco nos pronuncian. Si no existe una serie de emociones que nos llevan a sentir esa indignación, pues entonces nosotros no nos vamos a pronunciar por cosas que consideramos que son injustas. O incluso empieza a desaparecer de nuestro vocabulario palabras como justicia social, bienestar, y empezamos a adoptar palabras que tienen que ver, que vienen desde este campo, del coaching. Entonces hablamos de declaración de crisis, declaración de emociones, de intervenciones. El coaching también habla de intervenciones. Y como les decía, lo importante aquí para esta ética es cooptar la subjetividad de los trabajadores o de las personas para garantizar que el capitalismo siga reproduciéndose. ¿Por qué? Dice David Harvey, ¿por qué eso ocurre? No, como les decía hace un momento, no es que sea un proceso lineal donde nosotros como autómatas recibimos órdenes del mercado y nos dejamos llevar así de una manera tan sencilla. Y él dice no, es que existe por un lado una mezcla de procesos de represión, también de familiarización. Para nosotros empieza a ser normal el uso de ese lenguaje y además más sencillo de manejar. Entonces empieza a haber cooptación y cooperación también por parte de nosotros. Todos esos elementos no solamente están en el lugar de trabajo, también se encuentran en la colectividad, en la sociedad como un todo. Y la socialización de los trabajadores, nosotros somos trabajadores, en las condiciones de producción capitalista va a incluir entonces un control social amplio de nuestras capacidades físicas y mentales a través de esos dispositivos y combinados con otros dispositivos provenientes de la administración como el checar huella, etcétera, etcétera. Pero también hay procesos de socialización que implican educación, entrenamiento, persuasión, movilización de ciertos sentimientos sociales. Todos nosotros tenemos aspiraciones y sentimientos colectivos. Entonces, la ética del trabajo es uno de ellos. Yo no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en Monterrey, pero si ustedes lo buscan en internet, uno de los eslogans de Monterrey es que es el estado de progreso. Y la ética del trabajo en Monterrey es muy importante. Lo que hace al hombre bueno es estar trabajando. De manera que todas aquellas cosas que hagan las personas que no tengan que ver con estar trabajando pueden llegar a tener reprobación social. Entonces, cuando existe una manifestación o alguien está reivindicando algún movimiento, alguna causa social, es considerada como flojo. ¿Por qué? Porque no está trabajando. Y hay que tener cuidado con hacer ese tipo de afirmaciones o de generalizaciones. También el orgullo que da, la lealtad o el orgullo que da pertenecer a cierta firma. Nosotros hemos sido testigos de cómo las grandes empresas ya no llaman a sus trabajadores empleados. ¿Sí se han fijado? ¿Cómo los llaman ahora? Asociados, efectivamente. Entonces, esa forma, esos juegos en el lenguaje no son inofensivos, porque entonces tú, si eres socio de una empresa, pues le vas a tener, se empiezan a generar sentimientos de lealtad. No puedes sublevarte en contra de esa empresa de la cual tú eres socio. Empieza a generarse, ese es un mecanismo de cooptación de la subjetividad. Y también, como dice ahí en negritas y subrayado, hay ciertas propensiones psicológicas de nosotros, como la búsqueda de identidad a través del trabajo, que tiene que ver con lo que acabamos de comentar. Todo eso contribuye, dice David Harvey, a que haya una formación de una ideología dominante. De una ideología dominante donde aparentemente todo eso no tiene nada que ver con nosotros, trabajadores sociales, pero tiene que ver todo con nosotros. Porque a partir de ahí entonces
se van diseñando, se va decidiendo qué cosas o qué problemas sociales son sobre los que se debe de intervenir. Por supuesto, no solo a través del mercado, sino que eso empieza a tener también, empieza a entrar también en el escenario de las políticas públicas, empieza también a entrar en discusión con otro actor social como lo es el Estado. Pero el mercado y el Estado cada vez más están teniendo digamos, pactos para que ese tipo de ideología se convierta en dominante. Y las características, las grandes características de este modo de producción flexible en el que se sustenta o que da origen a esta filosofía del humanismo liberal burgués, ustedes los pueden ver ahí. Son, por un lado, la polivalencia. Ustedes ven ahí un muñequito que está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Esa es la polivalencia. Antiguamente, las personas se especializaban en una sola tarea y a ellos les correspondía hacer una sola tarea, pero ya no es así. A un mismo trabajador, hasta en el Oxxo, ustedes lo han visto, el mismo trabajador es el que surte el hielo, el que pone los garrafones del agua de la gente que compra y también es el cajero. Lo mismo nos pasa a los profesores en la universidad. Antes los profesores o eran investigadores o eran docentes, o eran y también eran, la parte administrativa estaba perfectamente definida. Ahora nosotros tenemos que hacer investigación, docencia, gestión y vinculación. Eso es polivalencia. Entonces, eso hace que haya un ahorro de recursos importante o, si ustedes lo quieren ver en términos de lenguaje empresarial, una optimización de los recursos. Otra de las características, la pueden ver de este lado, es la flexibilidad de tiempo y espacio. Esa flexibilidad de tiempo y espacio se está convirtiendo en algo socialmente problemático porque, como lo mencionaba yo al inicio, está borrando las fronteras entre el espacio doméstico y el espacio de la casa. Y ese cómic que está ahí, o sea, en forma de caricatura, representa ese debilitamiento en las fronteras. De manera que muchas veces las mujeres o los hombres desde su casa están cumpliendo con los roles que tienen que ver con su división sexual, pero al mismo tiempo están haciendo lo que se conoce como home office, trabajo en casa. O salen del trabajo, tienen que ir a cumplir un número de horas al centro laboral, pero aparte llevarse trabajo a su casa. Tienen que cumplir con una serie de tareas cuando se encuentran en el espacio del centro de trabajo y si no terminaron de hacer las tareas que tenían que hacer, es muy común que profesores, por ejemplo, estén trabajando fuera de su horario laboral, fines de semana, sábados, domingos, días festivos. A eso se refiere la flexibilidad del tiempo y el espacio. Y además, eso ha facilitado la precarización de las condiciones de trabajo. Ahí, a manera de chiste, vemos cómo le dice, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos. ¿Qué significa esto? Que cada vez menos, antes el trabajo era una forma, era la vía de entrada para nosotros hacia el bienestar social, hacia la seguridad social. A través del trabajo teníamos derecho a vivienda, a salud, a jubilación, y ahora cada vez más esas condiciones ya no están presentes en los contratos laborales. Lo que se hace muchas veces es que se firman contratos de 3 meses o de 2 meses para que no se generen ciertos derechos. Te contratan y te dan tu finiquito a los 3 meses y así para que no se vaya generando derechos laborales. Entonces, todas esas características van conformando una serie de problemas sociales. Todos los problemas sociales con los que los trabajadores sociales nos enfrentamos en nuestra práctica cotidiana están atravesados por esa forma de producir. Quiere decir que si nosotros estamos trabajando con una persona que tiene un problema familiar, ese problema familiar va a tener relación con esta forma de producción. Y los trabajadores sociales tenemos que tener las habilidades, las cualificaciones teóricas para poder leer esas condiciones, porque esas condiciones deben estar incluidas en nuestras formas de intervención.
Entonces, lo que hace el coaching es que no incluye esas formas de intervención, o bueno, sí las incluye de la siguiente manera, como diciendo, pues tú ya estás muy estresado, mejor la manera en que vamos a hacer la intervención o hacer es generar un grupo de contención o de relajación donde te vas a olvidar de todo eso. Esos problemas no se van a acabar, pero lo que tú sí puedes hacer es cambiarte a ti. Y al final de cuentas, entonces, se va generando una especie de naturalización para la aceptación de esas condiciones que están ustedes viendo ahí. Y, bueno, me adelantaba un poco, ahí también en forma de caricatura, yo les puse, bueno, cómo este modo de producción flexible se va relacionando metodológicamente con el trabajo social. Hay ahorita les voy a presentar una diapositiva de un ejercicio que hicimos muy breve sobre cómo esto está impactando la formación de trabajo social. Y entonces empiezan a generar estos dispositivos del coaching, o coaching de vida, coaching ontológico, que tienen ese sustento. O un trabajo muy centrado en la autoestima y en modificar los valores, en trabajar este tipo como de programas. Nosotros hicimos un ejercicio en Monterrey con las tesis, con las memorias de la comunidad y elegimos un periodo más o menos como de 15 años. Y en ese ejercicio que hicimos nos pudimos dar cuenta que en el diagnóstico, por ejemplo, los trabajadores sociales, estudiantes en ese momento, sí se daban cuenta que los pobladores de las comunidades, generalmente las problemáticas que identificaban como prioritarias tenían que ver con la necesidad de tener ciertas condiciones materiales que garantizaran pues su bienestar o incluso su seguridad. ¿Cómo qué cosas? Como por ejemplo que querían que su colonia estuviera alumbrada durante las noches, con que hubiera un manejo adecuado de desechos, de basura que estaban ahí, con que hubiera un manejo adecuado de la gestión del espacio público. Entonces, en esa parte no era el problema. El problema era cuando los estudiantes, y digo los estudiantes, pero nosotros los profesores estamos implicados en eso, por supuesto. Cuando ellos elegían las estrategias de intervención, todas las estrategias de intervención eran trabajar con autoestima, en sus distintas variantes. Autoestima, grupos de reflexión, lo que ustedes quieran, pero entonces nosotros entendimos cómo este modo de producción está ganando terreno en nuestra profesión y ese ganar terreno en nuestra profesión nos conduce a un dilema ético. Porque ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, la definición internacional de trabajo social es muy clara cuando dice que los principios del trabajo social, de la práctica del trabajo social, tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, a la diversidad y con la búsqueda de la justicia social. Y eso claramente no contribuye a buscar, muchas veces ni a respetar los derechos humanos, porque favorecemos que existan procesos de explotación muy crueles. Bueno, dudo que algún proceso de explotación no lo sea, pero podemos llegar a favorecer procesos de explotación o a no respetar los derechos humanos o, en última instancia, a no favorecer la justicia social. Bueno, ahí les puse, todo el mundo conoce esos libros. Y entonces, a partir de eso, planteamos que dentro de los desafíos, el primero y más urgente es abandonar esa lógica, esa filosofía del humanismo liberal burgués. O sea, el trabajo social, si quiere conservar su esencia profesional, si quiere conservar su coherencia ética, tendría que distanciarse de esas formas de intervención. Porque, como se los dije hace un momento, van en dirección opuesta a lo que la definición internacional, a lo que la definición de trabajo social, la última que se hizo en Sydney en 2014, considera que debe hacer la profesión de trabajo social. Ese es el ejercicio que les comentaba hace un momento. A través de internet, con las escuelas que tenían disponibles sus mallas curriculares en internet, nosotros encontramos 18 escuelas, de las cuales
15 eran instituciones públicas y 3 privadas. Ustedes pueden ver ahí que 8 correspondían al norte del país, del centro 7, del sur 5 y de occidente 2. ¿Qué vimos en este pequeñísimo ejercicio? Ay, canijo, ¿qué hice? Lo apagué. No, estos aparatos sí son inteligentes. Ya va. ¿Qué encontramos en ese pequeño ejercicio que hicimos? Miren, de esas 18 instituciones, la mitad contaba al menos con una materia que tenía que ver con esta estrategia. O la estrategia se llamaba, es que hay coaching, pero hay otros nombres que ahorita no se me vienen a la mente, o desarrollo humano, o desarrollo personal, pero distintas variantes. Entonces, la mitad de esos 18 universidades, la mitad tenía por lo menos una materia. El 70% tenían 2 materias y solamente un 27% no tenía ninguna materia asociada con este tipo de estrategias, lo que no significa que no estén los contenidos. Nosotros hicimos una revisión así muy superficial, una aproximación muy superficial de cómo eso se está reflejando en las mallas curriculares, pero yo puedo inferir, porque conozco distintas escuelas, incluida la mía, conozco distintas escuelas y sé que están empleando este tipo de estrategias en las mallas curriculares. Entonces podemos caer en la falsa apariencia o eso se cruza con nuestro deseo personal, con nuestra propensión psicológica, como dice Harvey, a creer que con eso estamos transformando el mundo. Porque en nosotros, trabajadores sociales, hay la idea de efectivamente ser agente de cambio. Cuando nosotros decimos, llegamos a trabajo social porque quería yo ayudar, eso que nosotros pronunciamos de una manera tan simple al principio, ese concepto de ayuda, encierra un proceso de cambio. Y con este tipo de estrategias no estamos generando un proceso de cambio, sino de perpetuación de desigualdad. Bueno, yo les decía hace un momento de la definición de trabajo social y ahí lo dice claramente, está subrayado: los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Que sí, efectivamente, somos una profesión basada en la práctica, pero esa práctica, como dice abajo, va a estar respaldada por teorías del trabajo social, por las ciencias sociales también, lo que incluye psicología, sociología, ciencia política, antropología, administración, economía, sí, también, las humanidades, filosofía y los conocimientos de los pueblos originarios. Eso también es importante de tener en cuenta. Y bueno, allí abajo dice que lo que nosotros buscamos es aumentar el bienestar social. Eso no lo debemos de perder de vista y es uno de los principales desafíos ético-políticos de nuestra profesión. Entonces, creo yo que los desafíos se pueden, digamos, englobar en lo que el mismo David Harvey llama el humanismo revolucionario. Entonces, él dice, el humanismo revolucionario tiene una ontología diferente, plantea un camino epistemológico diferente al humanismo liberal burgués, también plantea una ética distinta y por supuesto también metodologías diferentes. En cuanto a la parte ontológica, aquí, a diferencia del humanismo liberal burgués, los sujetos están constituidos por los modos de producción, esos modos de producción que yo les estuve hablando antes, cómo desde esas condiciones de trabajo hacen que se generen procesos de enfermedad. Nosotros nos enfermamos en relación con la manera en cómo producimos, en las condiciones en las que producimos y también con las cosas que nosotros o los productos que elaboramos. Entonces dice, sí, más bien los sujetos van a estar constituidos por esos modos de producción, pero también por las relaciones intersubjetivas que se generan a partir de esos modos de producción. Esos procesos de relaciones intersubjetivas no están, por lo tanto, desvinculados de los procesos de producción, del modo en que una sociedad produce.
Entonces, debemos de tener en cuenta que variables estructurales como la pobreza, la marginación, la desigualdad, el desempleo, van a contribuir en la génesis de los problemas sociales. No están en la cabeza o en las emociones de los sujetos, sino que esos pensamientos, esas emociones de los sujetos se generaron a partir de esas condiciones, no se le generaron espontáneamente o a través del deseo individual de que eso ocurriera. Y plantea entonces que la relación en el proceso de intervención entre el sujeto cognoscente, el investigador, o el sujeto el profesional que realiza la intervención y el sujeto de investigación o el sujeto con el que se interviene es más horizontal. Y cuando hablamos de que la relación es más horizontal, no queremos tampoco ser idealistas y pretender que en el trabajo ideal sería que esa horizontalidad fuera al 100%, pero sabemos que muchas instituciones tienen diseñadas estrategias de atención totalmente verticales. Pero existe lo que se llama la discreción profesional, y la discreción profesional lo que nos dice es que el trabajador social, aunque tenga toda esa coacción institucional, en la parte que tiene de relación, en el espacio de relación con el sujeto de manera más cercana, tiene un espacio de libertad. Y ese espacio de libertad, si el trabajador social no tiene una cualificación teórico-metodológica sólida, no lo va a poder aprovechar. Y lo único que va a hacer entonces es reproducir esa estructura vertical que está funcionando en él, también la va a hacer extensiva a los sujetos que han venido a solicitar el ejercicio de alguno de los derechos sociales. Pero plantea entonces la relación más horizontal porque, si ustedes lo ven en la última columna, porque las metodologías que propone el humanismo liberal burgués son metodologías que tienen como condición justamente que las relaciones sean más horizontales. Y esas metodologías van a provenir de la investigación acción participativa que tuvo su auge en la década de los 80, 90 con Falsborda en Colombia, pero que después de manera más reciente, en 2000, 2010 por ahí, la CEPAL lo retomó, pero le quitaron la parte de, no me acuerdo cómo lo dejaron, si investigación participativa nada más, creo que le quitaron la parte de la acción, la parte política, las metodologías horizontales y cualquier metodología participativa. Todos ese tipo de metodologías requieren entonces que la relación, requieren caminos epistemológicos que sean más horizontales entre el sujeto profesional y el sujeto con el que se hace la intervención. Esto significa entonces que en la parte ético-política, la dimensión material y subjetiva está orientada a la generación de mecanismos de bienestar social y también de carácter subjetivo. Hay un autor, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, Axel Honneth, él dice que el reconocimiento, la búsqueda del reconocimiento tiene que ver con la justicia social, pero que la justicia social no puede existir si solamente hay un reconocimiento subjetivo, simbólico, de los problemas o de los sujetos, pero no hay un reconocimiento material. Por ejemplo, las personas mayores. Cada 28 de agosto, que es el Día del Adulto Mayor, nosotros nos deshacemos en halagos hacia las personas mayores, que son importantes, que son la experiencia acumulada, muchas expresiones de ese sentido, que forman parte, en ese sentido, que forman parte de un cierto reconocimiento simbólico. Pero si solamente es el reconocimiento simbólico y siguen teniendo pensiones precarias, una atención a la salud muy deficiente, pues entonces no podemos hablar de justicia social, porque solamente estamos hablando de un reconocimiento que puede llegar incluso a ser aparente. En conclusión, quiero resaltar 3 cosas. Primero, y eso pienso que ya se fue quedando claro durante el desarrollo, es que los principios del humanismo liberal burgués reproducen situaciones de desigualdad. ¿Y por qué conduce a la mistificación de la realidad y a la despolitización de los sujetos? Cuando hablamos de la mistificación de la realidad, quiere decir que no estamos reconociendo los verdaderos problemas, los verdaderos componentes, elementos que generan los problemas sociales.
Estamos analizando los problemas sociales en el campo de la ficción. Está mistificado, no lo estamos viendo como en realidad es. Pero además, sin querer, estamos contribuyendo a que las personas continúen en esa situación de malestar en la que se encuentran. Porque si nosotros, y no solo eso, sino que es mucho más serio el asunto, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en situaciones, en contextos de pobreza, y si nuestra estrategia es el coaching, como diciéndole a la persona que, o estos cursos de desarrollo humano, diciéndole a la persona que no importa la situación en la que viva, que lo importante es cómo lo tome, pues entonces incluso en términos éticos tenemos ahí una situación cuestionable. También otro de los… acá tengo, gracias. Otro de las puntualizaciones que quiero hacer es que es importante, eso ya me imagino que lo han escuchado en distintos foros, hasta el cansancio quizá, pero aún así me parece importante retomarlo, es necesario fortalecer la formación teórica empleando conocimientos de las ciencias sociales, no de la psicología de bolsillo, no de César Lozano, no de los 6 pilares de la autoestima, no de Paulo Coelho, o sea, de las ciencias sociales. Y nos tenemos que alejar entonces de cualquier fórmula, cualquiera que sea su ideología, que vulgarice el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de vulgarización del conocimiento, nos referimos, por ejemplo, en el caso del coaching, a esa psicología de bolsillo. En el camino de Monterrey para acá venía leyendo un libro que se me olvidó traerles, qué bueno que se me olvidó, se llama Coaching Ejecutivo. Entonces, en ese libro que se llama Coaching Ejecutivo, ahí viene una serie de ideas planteadas donde dice que, por ejemplo, el objetivo del coaching no es… que el coaching no está indicado para personas que tienen problemas psicológicos o problemas de depresión. Eso dice ahí, pero no dice cómo entonces uno descartaría en un proceso de intervención de coaching a esas personas, porque sí se ha visto, y hay incluso, ustedes lo pueden buscar en internet, notas periodísticas de cómo el coaching ha generado problemas incluso asociados con procesos de psicosis muy serios en Argentina, y cómo además se ha convertido en un negocio millonario para quienes practican este tipo de estrategias. Y hay no solo psicólogos o trabajadores sociales, hay muchísimos ingenieros, administradores como coaches. Bueno, entonces queda claro que el trabajador social tendría que alejarse de esas formas de vulgarización del conocimiento. Pero eso también implica entonces recuperar la esencia política de trabajo social. Y recuperar la esencia política del trabajo social es entonces analizar cómo esas formas, el coaching está muy asociado con la caridad, porque al venir del ámbito empresarial favorece también que los procesos de caridad a través de las fundaciones, por ejemplo, vayan encubriendo cómo, CISEC tiene una tesis interesante sobre eso, cómo estos procesos de caridad, dice él, no corresponden solamente a la buena voluntad o a los buenos sentimientos de filántropos, sino que en realidad representan, o también representan, una cuestión económica estratégica para que el capitalismo vaya posponiendo las crisis. Y vaya posponiendo las crisis, le va a permitir también seguirse reproduciendo en las condiciones actuales. Y finalmente, recuperar la esencia política del trabajo social es especialmente importante en el contexto del capitalismo actual, donde, como dice David Harvey, el poder político es apoyado por la vigilancia intensificada y está utilizando la violencia policial y militar para acabar el bienestar de poblaciones enteras. Poblaciones que son desechables o consideradas como poblaciones de segunda clase. Y ustedes y nosotros sabemos muy bien de eso. Muchísimas gracias. Nos vamos a sentar. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios, dudas. Adelante. No sé si alguien nos puede apoyar con el micrófono.
¿Alguien que quiera hacer pregunta, comentarios? ¿De ahí? ¿No lo necesitas? Bueno, primero que nada, Sandra, felicitarte. Yo creo que es una, digamos, una conferencia, una cátedra, yo creo que da muchos elementos para reflexionar. Y bueno, yo te preguntaría un poco el qué hacer. Es decir, pones un panorama, digamos, complejo que tiene que ver quizá formas de dominación que no son tan fáciles de, digamos, de percibir o de entender en el campo laboral. Como que hay diferentes vertientes. Me pareció interesante que haya citado a Zizek. Él planteaba que, por ejemplo, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, lo único que hacen es divertir a los pobres, Sí. porque en realidad no son, digamos, propuestas de transformación social. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves o desde qué punto de vista estarías pensando en trabajo social, es decir, en la organización sindical, es decir, algo que verdaderamente pudiera tener una transformación real y concreta? Es decir, entiendo que la parte de la formación es importante, pero es decir, no llegaremos como una transformación muy clara. Entonces, no sé, ¿estarías pensando que el trabajo social pudiera organizar, digamos, movimientos sindicales que efectivamente pudieran transformar la condición de la desigualdad o los conflictos de clase social o de capital? Esa sería un poco mi pregunta. Gracias. ¿Respondo esa? Bueno, para no olvidarme la pregunta, me gustaría responder y después dar paso a la segunda pregunta. Con relación al primer planteamiento que hablas acerca de Zizek, en realidad él creo que dice la filantropía es la que se encarga como de esa estrategia de no acabar con los pobres, sino que los tiene que mantener vivos, porque justamente a costa de mantenerlos vivos, es una metáfora por supuesto, a costa de mantenerlos vivos es que la filantropía existe o tiene razón de ser, pero dice él, reconozcamos que hay un tanto de hipocresía en ese mecanismo porque justamente lo que buscan no es la transformación, sino mantenerlos vivos para poder seguirse manteniendo ellos como esos grandes hombres filántropos, ¿no? Hay un video súper sencillo que ojalá lo puedan encontrar ustedes en YouTube, si ustedes le dan Zizek, Raz, anímate, ahí van a encontrar de voz propia y sintética a través de una manera muy divertida con cómics esa explicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí creo que hay organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar a transformar la sociedad o la realidad. Todos nosotros hemos visto quizá en los últimos años cómo dentro del ámbito del tema, por ejemplo, de la desaparición de personas, existen en cada estado, me atrevo a decir, organizaciones de la sociedad civil que son bastante respetables y que están luchando porque exista una transformación, porque haya una atención a las víctimas, porque hay un acompañamiento serio y también porque los procesos jurídicos sobre el tema puedan llegar a buen término, a la justicia, efectivamente. Entonces, sí creo yo que dentro de la sociedad civil hay forma de generar transformación. Y tiene que ver también con lo que voy a decir a continuación. Hay un trabajador social alemán, Uwe Hirschfeld, y él dice, para que el trabajador social pueda también tener una efectividad en su intervención, es importante también que se vincule políticamente a algún proceso, no de movimiento social o algún proceso político en cualesquiera que sea su ámbito de trabajo. Y él dice, bueno, no hay mejor manera de que un trabajador social pueda
entre comillas, lo dice él, empoderar a su clientela. Entonces me parece importante que también los trabajadores sociales tendríamos que, no es una receta ni una fórmula, por supuesto, pero sí creo que eso dota de una sensibilidad especial y de una claridad o de una intuición incluso para poder analizar y tener cierta agudeza al momento de analizar los problemas, la complejidad de esos problemas sociales, como dices. Y la tercera cosa ya se me olvidó. ¿Cuál era? Ah, de los movimientos sindicales. Yo no estoy segura si un trabajador social solo, como dice Carlos Montaño, un solo actor no puede transformar la realidad, ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber una serie de coyunturas políticas que el trabajador social podría leer y justamente en esas coyunturas políticas vincularse para que entonces su práctica pudiera ser más efectiva, pero no solo su práctica, sino también está la cuestión de la política propia con la disciplina, el tema salarial, por ejemplo. Nuestro tema salarial, o que que tendríamos que tener un salario mucho más alto, compete a una cuestión política que los trabajadores sociales tendríamos que organizarnos y hacer una estrategia en ese sentido para que nuestros salarios no fueran salarios tan bajos. Y hablo particularmente de la gente que está en la práctica. Porque los profesores que estamos en la universidad pues tenemos un salario más decoroso, pero creo que es importante entonces saber leer esas coyunturas políticas, pero también creo que saber leer esas coyunturas políticas no va a ser posible si no nos acercamos a cierto tipo de lecturas, a cierto tipo de formación, y por eso la insistencia también en la formación de cierto tipo de literatura. Entonces creo que sin pretender que sea una receta, me parece que esos 3 puntos destacaría yo. La siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas pues me tardes. parece muy interesante la ponencia, ¿verdad? Yo pienso que hay que decirlo con toda claridad. Trabajo social tiene que politizar su práctica, y politizar la práctica implica generar mecanismos de oposición al sistema dominante. Y hay que decirlo con toda claridad, formar conciencia de clase, utilizando los mecanismos idóneos para no poner en riesgo los ámbitos profesionales de actuación. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Publicaciones, manifestaciones, etcétera, etcétera. O sea, crear conciencia de clase quiere decir que el trabajador sepa que es explotado y cuáles son los mecanismos y las condiciones por las cuales eso es lo que sucede en el contexto en el cual estamos. Entonces, yo pienso que esa es una prioridad pues de nuestro quehacer en ese sentido que comentaba Nemesio. Me parece interesante esta cuestión del humanismo liberal burgués, que yo no había pensado, se corresponde muy bien con el nacionalismo burgués revolucionario del que habla el sociólogo de derecha Escatino. De repente tiene buenos chispazos él, y cómo esto va formando conciencia y va formando identidad en México, al menos en los últimos 30 o 40 años. Es decir, esto nosotros a veces sin darnos cuenta lo absorbemos y es parte de nuestra subjetividad. Está inclusive insertado en las universidades a más no poder. Un ejemplo claro sería cómo los alumnos y donde están los profesores también inmersos exigen de los profesores competencias que tienen que ver no con su formación teórica o filosófica o metodológica, sino con su formación recreativa, de tal forma que las profesoras o los profesores que son competentes para ellos son los que los mantienen entretenidos, los que les hablan de técnicas, de dinámicas, los sacan al patio, etcétera, etcétera. Y a veces cuando estamos en el orden de buscar consideraciones epistemológicas o teóricas en trabajo social, resulta que le exigen al profesor que sea dinámico, no en el sentido de que posibilite un movimiento del conocimiento, sino de que los entretengan. Entonces esto lo tenemos
súper absorbido en nuestra propia subjetividad. Entonces eso me pareció muy interesante. Ahora bien, una de las cuestiones que yo creo es fundamental para la formación básica de pregrado en trabajo social, y que al menos en México y en muchas partes, en la mayoría de América Latina, estamos dormidos en nuestros laureles, es que no logramos todavía integrar al plan de estudios la reflexión de economía política, porque la economía política es lo único que nos permite saber cuál es el desenvolvimiento, la transformación y el desarrollo de estas estrategias, ¿verdad? De la configuración del capitalismo, de sus mediaciones, de sus contradicciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, José Paulo Neto dice que él reconoce en una entrevista que la competencia teórica que él tiene se la debe precisamente a que él ha estudiado economía política y lo vincula al trabajo social. Entonces, me parece que renunciar a priori a esa formación es renunciar al conocimiento del movimiento del contexto histórico, para no decir de la realidad, que nosotros queremos ubicar, que nosotros queremos entender. Y ya por último, una pregunta. Me llama la atención que utilizas constantemente en el discurso de la ponencia las categorías de intervención y las categorías de realidad, que son bastante, digamos, recurrentes en la formación del trabajo social, pero son bastante complejas también. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú en qué contexto teórico, cultural y político es que utilizas estas dos categorías? Porque yo pienso que una de las de las consecuencias del eclecticismo y del sincretismo que venimos arrastrando, teórico que venimos arrastrando de años atrás, lleva consigo también la designificación de conceptos o de categorías recurrentes. Yo ahorita tengo una polémica amistosa con Yolanda Guerra precisamente sobre la categoría de realidad, porque para mí es súper problemática. Yo la he sacado de mi investigación porque en cualquier contexto es problemática, inclusive en el del materialismo dialéctico y en el del marxismo para Marx es muy complicada. Entonces eso me interesa. ¿Tú desde qué postura utilizas estas dos? Bueno, gracias Ricardo, ¿verdad? Bueno, primero a mí me gustaría decir que yo no he renunciado a priori a la cuestión de la formación en la economía política. Incluso a mí me parece fundamental, y las dos referencias más importantes que yo utilizo en el desarrollo de mi ponencia vienen justamente de la economía o de la filosofía política, como es el caso de Zizek y de David Harvey. Y con relación a la palabra práctica y a la palabra intervención, quizá en lugar de práctica profesional, como hablan los brasileños de la práctica profesional, básicamente lo uso con un sentido pragmático, y ese sentido pragmático tiene que ver con que para nosotros el tema de la práctica alude a otras categorías que no tiene que ver con la práctica profesional en el contexto en el que toda la obra de los trabajadores sociales brasileños, Marilda principalmente, José Paulo Neto, la utilizan. Pero no significa que esté distante de esos postulados. De hecho, como tú sabes, yo estuve formándome allá también en el postdoctorado, y para mí es un proceso de formación que no considero que esté concluido, sino que sigo trabajando, y que sigo trabajando de manera más cercana, sobre todo con Carlos Montaño, más que con cualquier otro, ¿no? Y lo uso justamente en ese contexto. Cuando yo hablo de la intervención, justamente mi idea es establecer un puente, una conexión de entendimiento con el auditorio, que entiendo que son la mayoría
estudiantes de pregrado, pero eso no implica de ninguna manera una renuncia al análisis de esas categorías de economía política, que, como dices tú, están incorporadas en nuestra subjetividad, pero no solo por una cuestión de deseo, sino porque también están imbuidas en la política educativa del país, que tiene que ver con la formación de competencias, y esta formación de competencias es traída justamente del ámbito empresarial, vinculada con esta estrategia del humanismo liberal burgués. Entonces, yo sí quiero plantear, y estoy de acuerdo contigo cuando hablas acerca de que hay que decirlo con todas sus letras, de que la importancia de politizar la práctica de trabajo social, justamente de eso se trata, porque politizar la práctica de trabajo social implica la renuncia, sí, a ese tipo de ideología, a ese tipo de filosofía, y eso, si no quedó claro, lo digo ahora, o sea, tiene que ver con eso. No consideraría que mi propuesta es una propuesta ecléctica, si es que acaso eso se sugirió o quisiste sugerir. Yo no lo consideraría como una propuesta ecléctica por el uso del lenguaje, en este caso hablar de intervención o hablar… Ah, uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, no, yo justamente creo que ese es uno de nuestros grandes problemas. Yo identificaría dos. Una de ellas sí tiene que ver con ese eclecticismo, otra de ellas tiene que ver justamente con la vulgarización del conocimiento, incluso del conocimiento del mismo positivismo. Cuando nosotros vemos muchas veces las mallas curriculares, esos conocimientos provenientes incluso del positivismo están muchas veces vulgarizados en la práctica, en las mallas curriculares. Entonces, sí creo yo que es uno de los problemas o de los desafíos más importantes que tenemos nosotros que trabajar en ello. Y eso me parece que se ha sumado con lo que mencionaba hace un momento de la política educativa, de cómo este frente de la política educativa que viene desde la misma Secretaría de Educación de fomentar las competencias, justamente es afín con ese discurso y con ese tipo de prácticas. El discurso y las prácticas que tiene que ver con una serie de conocimientos de orden pragmático que se van a alejar, por supuesto, del conocimiento mucho más complejo. Y entonces hay la demanda esta que tú comentabas de que al profesor se nos pide que hagamos la clase dinámica. De hecho, ese es como uno de los primeros reclamos de los estudiantes. ¿Qué les gustaría, siempre ante la pregunta, qué les gustaría cómo les gustaría, qué esperarían del curso? Cuando los profesores hacemos esa pregunta, los estudiantes dicen que sea dinámico. Que sea dinámico, y desde mi punto de vista, digo, no es porque esté mal que uno use estrategias didácticas que puedan facilitar los procesos de aprendizaje, pero creo que justamente estas estrategias de enseñanza basadas en favorecer este tipo de competencias generan justamente una hiperexposición a las cuestiones lúdicas, que hacen justamente esa hiperexposición a las cuestiones lúdicas, hacen que los estudiantes se vayan alejando cada vez más de procesos cognitivos más complejos, como por ejemplo, pues leer simplemente. Entonces los estudiantes muchas veces, y no creo yo que sea tampoco responsabilidad única de los estudiantes, sino que tiene que ver con, insisto, con una política educativa que desde educación básica está predominando, que está basada en este tipo de conocimientos pragmáticos. El otro día estábamos en un foro sobre educación y una profesora de educación básica estaba hablando de cómo muchos estudiantes no reconocían en educación básica, no reconocían las letras, todas las letras del alfabeto. Entonces, que no reconocían todas las letras del alfabeto y que su manera de leer y por lo tanto de interpretar lo que leen es incompleto. Entonces, por un lado, estamos con ese tipo de problemas, digamos, de orden pedagógico, más de orden político-pedagógico, esas estrategias que se favorecen con la idea de generar un conocimiento más pragmático, más seductor, más aplicable, sí, es verdad, favorecen esas
problemas que el trabajo social ya traíamos, digamos, como disciplina arrastrando y que no ha favorecido que en algunos o en muchos lugares de México se vaya haciendo la formación más sólida, pero no creo que sea tampoco el único problema. Creo que también nos hace falta más como disciplina dialogar también con otras ciencias sociales, retroalimentarnos en una relación mucho más cercana, no en una relación de cómo la psicología es aplicada al trabajo social o la sociología aplicada al trabajo social, porque considero que también eso ha contribuido a ser como un conocimiento pragmático para el trabajo social, ha favorecido esta idea como si los trabajadores sociales no fuésemos capaces entonces de leer, interpretar y analizar la economía política directamente, las ciencias políticas, la sociología, la filosofía. Cada vez que hacemos, digamos, una serie de propuestas académicas o pedagógicas en ese sentido, creo que restamos como posibilidad de que nuestra práctica se politice de una forma más directa quizá, o más próxima, más pronta, no en el sentido pragmático, sino que podamos tender esos caminos para favorecer la politización de la práctica. Inevitablemente para mí se incluye en un primer momento adentrarse en ese tipo de literatura, en ese tipo de lectura y generar procesos también de discusión, en esos, buscar los interlocutores, como mencionabas hace un momento. Sí. Bueno, ya estamos en tiempo, no sé si se alcance a hacer la última pregunta. Doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta más sencilla y tal vez menos elocuente. No soy estudiante de ningún área de ciencias sociales, soy estudiante de administración, pero me interesa mucho saber cómo usted mencionaba hace un momento la definición internacional de trabajo social y cómo, en resumen, no hay que adoptar una filosofía humanista liberal burgués porque va en contra de lo que este consejo acuerda. Mencionaba cómo, bueno, uno de los principios es fortalecer, el fortalecimiento y liberación de las personas. En inglés me gusta más que dice el empoderamiento. Entonces, creo en un contexto, ya hablando en términos laborales, un poquito más inmediatos a nosotros en nuestro país, yo creo que es menospreciado el labor y lo que busca el trabajador social en nuestro país y por fines más, no sé, de que somos un país en desarrollo y tal vez no nos podemos dar este lujo, entre comillas, de darle espacio y empoderar al trabajador social en hacer lo suyo. Creo que como sociedad le damos un menosprecio a esta labor que desarrollan ustedes. Entonces quería preguntar, en vez de, o sea, y mi pregunta se formuló porque dice el fortalecimiento y la liberación de las personas, pero yo quisiera preguntar cómo nosotros como país, como sociedad, podemos fortalecer y empoderar al trabajador social para que sea efectiva su labor. Considero que y quiero insistir en eso, una de las formas es que el trabajador social necesita visibilidad y esa visibilidad no va a venir de otro profesional, va a venir de nosotros disciplinariamente y esa visibilidad tiene que ver con la conquista de espacios en la práctica profesional que se defienden y se van a defender justamente cuando el trabajador social esté empoderado, como dices tú, a través de la seguridad que da el saber que se tiene un conocimiento, que se tiene una expertise, que se tiene una forma que es única de hacer las cosas y que es una forma sólida para hacer esos procesos de intervención de cambio social. Me parece que esa es la vía y es un proceso. No es una fórmula o una ecuación sencilla que yo tenga para decirte hay que hacer A, B y C. No, es un proceso y ese proceso tiene que ver, y es un proceso también creativo. Y ese proceso creativo no va a venir de un método, va a venir de una
de una serie de cuestionamientos, y esos cuestionamientos necesariamente van a venir de la teoría. Entonces, yo invito a los estudiantes a que nos acerquemos a eso, justamente a ese conocimiento, esa literatura que viene de la teoría. A veces siento que es como las matemáticas para el trabajo social. O sea, este rechazo que hay a la formación teórica o a los conocimientos teóricos o a las materias que tienen que ver con teoría social en el sentido amplio, no solo teoría sociológica, sino filosofía también, ciencia política, economía política, filosofía. Creo que representan para muchos de los trabajadores sociales como la parte más dura, más incomprensible, y la verdad es que se los digo honestamente, creo que cuando uno recorre el camino, no al revés, como fue mi caso, que primero fue la formación más técnica y luego después la formación más teórica, entonces ese proceso de regreso para poder armar la formación más técnica con la más teórica fue un proceso muy doloroso porque es muy desgastante, muy cansado, pero si nosotros empezamos acercándonos ahorita así como que no queriendo la cosa con ese tipo de literatura, nos va a facilitar después esos procesos más prácticos, porque entonces esos procesos más prácticos van a estar dotados de creatividad, esos procesos teórico-metodológicos así sin separar, procesos teórico-metodológicos que por supuesto están permeados de situaciones y de condiciones políticas, éticas, y no perder de vista eso. O sea, la ética del trabajo social tiene que ver con transformar las sociedades y no hay manera de transformar las sociedades si no se conoce cuáles son los problemas, los elementos, los factores, mejor dicho, los factores que están originando esos problemas sociales sin tener miedo de ello. Y porque estoy segura que eso va a dar origen a propuestas muy metodológicas, muy interesantes, muy innovadoras y mucho más efectivas porque van a ser más realistas y no solo más realistas porque verdaderamente van a estar apostando a esa búsqueda de justicia social y no a desarrollar un método porque nos quedó bonito, porque hay que cumplir con el método, con ese método incluso que ya está hecho en el caso del trabajo social. Muchas gracias. Bueno, pues siempre es un gusto escuchar a la doctora Sandra Mancinas, pero además nos deja una serie de retos que, bueno, que quiero comentarte brevemente que por parte de la Academia de la Maestra Montoya, un ejercicio que hacemos adicional dentro de las clases es fomentar el hábito a la lectura. No ha sido fácil, hemos diseñado muchísimas estrategias, pero sí tenemos una deficiencia en ese sentido. Y también, bueno, ha habido una reestructuración del mapa curricular a partir de 2014, viendo precisamente este tipo de condiciones que se daban desde la individualidad. Bueno, me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, otorgan la presente constancia a la doctora Sandra Elizabeth Mancinas por su participación como ponente con el tema Nuevo régimen de producción e implicaciones ético-política en la formación del trabajo social, de la Cátedra Patrimonial Dr. Natalio Kinderman in Memoriam, realizada en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, el 11 de septiembre de 2018, por una vida científica, por una ciencia vital. Lo firman el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, director del ICSA, y el doctor Héctor Padilla Delgado. Gracias y hago entrega. Asimismo, bueno, un presente significativo de Paquimé,